A ver, bueno, vamos a empezar entonces. Qué nervios. A ver, bueno. El día de hoy, como cada viernes, les traigo un asesino serial nuevo, un asesino o crímenes o misterios de cualquier cosa. El día de hoy toca el asesino de Green River. Esto llevo prometiéndolo medio año aproximadamente. Yo creo que desde marzo yo creo que llevo prometiendo que lo iba a hacer, pero al final nunca lo hacía bueno, porque había más cosas y etcétera. Pero por fin, al final de esto va a haber una votación para que ustedes me digan cuál quieren que sea el del próximo viernes. Intentaré tenerlo listo, o sea, no me voy a confiar y eso, pero bueno. Bueno, entonces, como decía, déjame ver primero que se vea bien esto, porque hace un montón que no lo hago bien. Se ve, en teoría se ve bien, vale. Bueno, pues en los años 1980, como ya saben, entre 1970 y 1980, como les he comentado, el auge de los asesinos seriales estaba por las nubes. O sea, los asesinos seriales proliferaban en todos sitios. Todo lo que es el panorama social hacía que estos pudieran desarrollarse mucho y que en general tuviesen una alta tasa de éxito, porque entre que la sociedad estaba muy renuente a prestarles atención a esto, porque acababan de volver de un tipo de guerra que tenían con Rusia, y que aparte la regularización de las armas siempre ha estado medio rara allí. Y bueno, todo esto hacía que fuera un cóctel de un caldo de cultivo que se dice de asesinos seriales. Y bueno, como ya saben, tenemos a Gary Ridgway, a Ted Bundy, en el que, bueno, ya sabemos que es un asesino serial muy famoso y ya estaba sentenciado para ese entonces. Esto es en 1980 lo que les voy a contar. Aquí ya estaba sentenciado y ya estaba en el corredor de la muerte. Estaba a punto de recibir la inyección letal y va a morir. Entonces, como que seguía dando de qué hablar, seguía como muy en los medios porque quería impedir lo más que pudiese su muerte. Esto es importante, esto parece que no es importante, pero es importante por algo que va a pasar después, ¿ok? Eh, pero en el panorama en general de los asesinos seriales, él ya había pasado de moda. O sea, era una persona que sí, que era un showman, que todavía intentaba llamar la atención, pero en realidad en cuanto a asesinos seriales había quedado opacado por un asesino en particular. Y este era el asesino de Green River. ¿Y por qué? Porque lo único que hacía que Ted Bundy se mantuviera en el top era su número de víctimas, que me parece que fueron 32. El caso es que se sospechaba que había un asesino nuevo que tenía un total de 74 víctimas. Y esto a Ted Bundy no le gustaba, obviamente, porque él quería seguir siendo el número uno. Entonces va a pasar algo que, bueno, después vamos a ver. Ok. Este es el río Verde, Green River. Y dos niños, el 15 de julio de 1982, encuentran el cadáver de una mujer junto a este río. El nombre de la mujer era Wendy Lee Caulfield, de 16 años, era prostituta, y después de las periciales se determinó que había sido asesinada el día 8 de julio, es decir, unos días antes. Se encontró su cuerpo el 15, fue asesinada el día 8. Ok, entonces seguimos. Un mes después, el día 15 de agosto, encuentran otro cadáver. El cadáver de Debra Lynn Bonner, de 22 años, también prostituta, otra vez encontrada en el río y otra vez estrangulada. Esto se va a repetir mucho, se va a repetir de hecho con la mayoría de casos, porque, como saben, cuando un asesino serial opta por un modus operandi, es muy difícil que lo cambie, porque se entiende que esos modus operandi lo que hacen es satisfacer algún tipo de trauma o necesidad sexual en el asesino, que bueno, que al final los asesinos seriales lo que hacen es matar precisamente para satisfacer deseos sexuales reprimidos. La gran mayoría, obviamente hay algunos que no se guían por el instinto sexual, pero la gran mayoría sí. Ay, Dios mío, qué nervios, de verdad. El día 18 de agosto, es decir, 3 días después, ya van viendo que el ritmo es muy rápido en cuanto a asesinatos comparados con otros asesinos seriales de los que he hablado. Este va muy muy rápido. El 18 de agosto, o sea, 3 días después, un tipo denuncia que encontró a dos mujeres muertas en el río. Sus nombres eran Cynthia Hinz y Marcia Chapman.
17 y 31 años de edad correspondientemente. Mientras recogían los cadáveres encontraron un tercero, el de esta mujer llamada Ophal Mills, de 16 años, desnuda, ya en proceso de descomposición y también estrangulada. Es decir, podemos ver que al asesino le parecía atrayente o sexualmente atractivo el hecho de que de privar a sus víctimas de la respiración. Encontraba esto sexy de alguna manera. Se comprobó que mantuvieron relaciones sexuales o fueron abusadas antes y después de morir. Es decir, el asesino las abordaba de alguna manera que todavía no conocemos, las estrangulaba y mientras las estrangulaba las estaba violando. Posteriormente, cuando estaban muertas, no se sabe si en el instante o días después volvía y las violaba de nuevo, violaba el cadáver, es decir, era un asesino con tendencias necrofílicas. Se encontró semen en los cuerpos de estas mujeres, pero por las épocas todavía no había no había tecnología para analizar esto. Hay una cosa muy rara y que esto me llamó mucho la atención a mí particularmente, porque este asesino metía, esto me parece muy muy raro y voy a explicar el por qué. El asesino metía piedras en las cavidades vaginales de sus víctimas. ¿Y esto por qué era? Bueno, porque quería tener el control de todo, quería sentir que controlaba a esas mujeres y quería sentir que él era el último hombre que iba a ver en su vida. Es decir, con estas piedras estaba bloqueando el hecho de que cualquier otro hombre pudiese hacer algo con ellas. Esto es un sello que realmente ningún otro asesino tenía y que esto era muy específico, y es por eso que se determinó que estos 3 cadáveres pertenecían al mismo asesino. Es decir, con esto ya cumplía con los requisitos de lo que es un asesino serial. Todas las mujeres eran prostitutas de un sitio llamado La Franja, que tenemos, miren, aquí están recogiendo los cadáveres que abandonaba. Como ven, aquí es la costa de un río, están sacándolos en bolsas. Y como les decía, las prostitutas eran de una zona llamada La Franja, que es una imagen muy vieja y muy mala, no pude conseguir una mejor. Hay cosas que son algo inaccesibles cuando busco información respecto a esto. Esto es una autopista, en realidad es una calle, porque hay muchos locales de ambos lados. Está cerca del aeropuerto de Salt Lake, perdón, en Utah. Y aquí es en donde el asesino recogía a todas sus víctimas. Se encontraron otros 2 cadáveres en este periodo de tiempo, pero no fueron localizados ni fueron asociados al mismo caso, porque no se encontraron cerca del río Green, que era donde se encontraban mayormente estas víctimas, que sí que se les reconocían. Los investigadores entendieron que obviamente estaban enfrente a un asesino serial, que tenían que ponerle mucha atención porque ya es 1980, ellos ya sabían que había asesinos seriales. Ellos ya estaban tras las pistas de por ejemplo, de Jeffrey Dahmer por aquel entonces. Ya sabían que existía un asesino que se comía a sus víctimas, pero no sabían que era Jeffrey Dahmer. Ya tenían en mente que había un asesino que había violado la cabeza de su madre, como fue Ed Kemper. Ya sabían que había un asesino que se disfrazaba de payaso, como era John Wayne Gacy. Y tenían la sospecha de un asesino fetichista que estrangulaba a sus víctimas, como era Dennis Rader, pero no lo atrapaban todavía, obviamente. El departamento, aquí vemos al departamento de policías, comenzó una investigación, pero al final era un callejón sin salida porque no había pistas de ningún tipo. Incluso a pesar de que los policías estaban encubiertos en esta zona de La Franja, no había nada que pudiese llamar su atención. Que al final la prostitución en este tiempo era ilegal en esta zona. No sé si sigue siendo ilegal, pero antes sí lo era. Y a pesar de que no debían permitirla, pudieron pasar por alto esta situación para al menos poder intentar encontrar algún perfil que se adaptase a este presunto asesino serial, ¿no? Hicieron algunos interrogatorios, ninguno surtió efectos, y la noticia ya pues se disparó y empezó a correr por toda la ciudad y comenzó el pánico, porque al final no es un sitio muy grande. Al final de todo el mundo se va a enterar de todo lo que pase, y tener un asesino serial en un espacio tan pequeño pues es preocupante, porque al final
las posibilidades de que te toque a ti son más altas al final, ¿no? Y entonces cuando esta noticia se detonó comenzó el desastre, porque comenzaron a haber muchas llamadas, entre llamadas de broma, llamadas de amenazas y llamadas de sospechas de que mi vecino quizás es el asesino de Game River, puede que mi esposo sea el asesino de Game River, con cero fundamento, simplemente pues querían descartar porque al final era la histeria colectiva que se tenía en ese momento. Al final, si tienes constantemente a los medios bombardeándote de la misma noticia, claro que te va a afectar. Entonces se convocó a un equipo de 25 investigadores. Ojo, tenemos a 25 investigadores ya teniendo en la mira a este asesino que todavía no sabían su identidad, encabezado por este hombre de aquí, que sigue vivo. Se llama David Richard, me parece. Y fue asignado pues, precisamente como capitán de este equipo de investigación que se especializaba solo en el asesino de Green River. Y además de esto, también el FBI incluso estaba implicado. Aquí tenemos a John Douglas. Ya, bueno, para los que ya estuvieron aquí antes, John Douglas ya sabemos quién es una persona muy recurrente en cuanto a asesinos seriales se refiere, porque es un perfilador muy famoso y es aquel que, bueno, no diría que es aquel que, pero sí que fue uno de los pioneros en poner el término asesino serial en el mapa, porque antes de esto se le tomaba simplemente como asesinos, pero gracias a él se determinó que en realidad un asesino que mata muchas veces es un asesino serial porque cumple exactamente con las mismas características en cada asesinato, que al final es satisfacer necesidades sexuales o necesidades intrínsecas a su personalidad o a el desarrollo personal que tuvieron cuando niños. Y bueno, como les digo, es un perfilador. Un perfilador significa que es aquel que, con base a lo que se tiene, a las pruebas que se tienen, intenta crear como una... ¿Cómo se podría ver un asesino? Esto basado en diferentes... en diferentes técnicas psicológicas, en las que, por ejemplo, si se entiende que ataca solo a mujeres es porque probablemente en su adolescencia las mujeres no le hacían mucho caso, y esto se podría deber a que probablemente tenga algún defecto físico, quizá tenga mucho acné, quizás sea tartamudo. Entonces empiezan a buscar a personas con base a esto. Evidentemente no es una ciencia exacta, no es algo que se puede usar siempre, pero sí que es un buen parteaguas para poder comenzar a discriminar. Discriminar es una palabra rara, pero se puede usar perfectamente en este momento para discriminar entre posibles sospechosos, porque al final tienes a todo un pueblo que en potencia es sospechoso. Entonces tienes que ir empezando a separar un poco quiénes son los más sospechosos, quiénes son los menos, todo esto, ¿no? Sugería que era un hombre blanco, fuerte, manipulador, inteligente y mayor de 30 años, que conociera la zona. Ya ven cómo va sacando esto. Hombre blanco, ¿por qué? Porque la mayoría de sus víctimas eran blancas. Si bien había personas negras, también había personas blancas. Esto no necesariamente es un indicador, pero se cree que a los hombres afroamericanos les atraen más las mujeres afroamericanas, especialmente en estas épocas que las parejas interraciales no estaban muy bien vistas. Manipulador porque se creía que era una persona que podía acceder a estas mujeres de manera muy fácil, es decir, era muy inteligente, encantador, tenía buen carisma, buena labia y todo eso. Y mayor de 30, esto sí que no sé muy bien por qué, pero sospecho que es por la edad de las víctimas. Pero esto sí que no estoy seguro, así que no voy a afirmar nada. También sugirió que tendría un trabajo que le permitiera ausentarse. Además es posible que estuviese implicado en la investigación. Esto que se refiere no que fuese parte de la policía, sino que estuviese al tanto de lo que estaba pasando con su caso. También es posible que no sintiera remordimiento por sus crímenes, esto por el hecho de haber estrangulado a sus víctimas, porque es una manera de matar a alguien muy deshumanizada. Al final tienes contacto directo con la víctima, tienes el contacto en tus manos con la persona a la que le estás quitando la vida. No es lo mismo matar a alguien de un disparo que matar a alguien con tus propias manos. Requiere cierto tipo de sangre más fría. Si ya de por sí matar a alguien requiere sangre fría, matar a alguien con tus manos sin hacer uso de ninguna herramienta requiere todavía más sangre fría. Es decir, es muy probable que fuese un psicópata. Comentó que eran crímenes poco elaborados, así que probablemente fuese una persona común y corriente. No iba a resaltar en la sociedad, no hacía nada especial, no era nadie que destacase realmente. Así que esto lo metía en el cajón de la gran mayoría. Esto haría que fuera más difícil atraparlo.
Recomendó realizar reportajes en televisión, en periódico. ¿Esto para qué? Porque se cree que la mayoría de asesinos seriales son egocéntricos y tienden a querer llamar la atención o intentar corregir a los medios si dicen alguna información de ellos que no es cierta. Por ejemplo, pasó con el asesino del Zodíaco. Cuando hablaban de él en las noticias, mandaba constantemente cartas diciendo que esto no era así, que tenía más pruebas, que las había matado de esta manera, bla, 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 ¿no? Entonces intentaban que él hiciera lo mismo, pero no daba efectos. Realmente esta persona parecía estar un paso adelante de todos ellos. Hasta que llega un tipo llamado Melvin Foster, que lo tenemos aquí. Melvin Foster es un taxista de 40... Era un taxista en este entonces, obviamente supongo que sigue vivo, la verdad que no estoy muy seguro. Taxista de 44 años. Despierta el interés en las autoridades porque llama muchas veces a la policía. O sea, prácticamente era una vez diaria que llamase diciendo: tengo nuevas pruebas, tengo tal, conocí a tal persona. Y al final, cuando lo entrevistaron, aseguró conocer a 5 de las víctimas que se habían encontrado, que era la amplia mayoría, porque por aquel entonces no se tenían muchas. Él justificaba esto con que conducía cerca de la franja porque era taxista. Entonces ven que iba concordando con el perfil que habían dado. Era una persona mayor a 30 años, 44 en concreto. Era una persona blanca que se pudiese mover por el área porque era taxista. Al final su trabajo era moverse constantemente. Entonces cada vez se iba acercando más a lo que es el perfil psicológico que habían dado. La insistencia de este hombre resultó rara porque obviamente una persona que no está implicada no sabe tanto como sabía él. Lo investigaron y lo interrogaron varias veces, más de una vez. Él aseguraba que era inocente, pero seguía insistiendo con que sabía cosas. O sea, era como raro, ¿no? Se sometió a la prueba de polígrafo, ya saben, la prueba de el detector de mentiras. Y la falló. La falló varias veces en preguntas sumamente importantes, como preguntas de: ¿tú mataste a las mujeres del Green River? ¿Del Green River? El río River, ¿sabes qué es? Río. Él dijo que no, pero el polígrafo dijo que estaba mintiendo, que en efecto había sido él. Pero aún así el polígrafo no es una herramienta que se pueda usar 100%, es decir, no funciona siempre. Y van a entender por qué no funciona siempre. En un rato les voy a explicar cómo funciona el polígrafo y por qué no siempre funciona. Después de tanto que lo estuvieron interrogando, este tipo se cansó y dijo: ¿sabes qué? Yo también voy a ir a las noticias. Entonces fue a las noticias y declaró que le estaban acosando. Pero cada vez se veía más sospechoso, de verdad. Tengo un video en donde, miren, aquí está, incluso salió en los periódicos. Aquí fue cuando se quejó con la prensa, que le estaban insistiendo que él era sospechoso, pero él solo quería ayudar. Pero es que era muy sospechoso este hombre, de verdad, genuinamente era muy sospechoso. De hecho, tengo un video, no pude conseguirlo subtitulado al español, está subtitulado al ruso, me parece, o no sé qué idioma es este, pero yo sé inglés y les traduzco, ¿va? En español eso no tiene mucho sentido porque no significa lo mismo. O sea, el verbo hacer no es lo mismo en español, pero aquí en inglés sí que se entiende de distinta manera, porque al final lo que dice es... O sea, es como un juego de palabras raro en el que dice... no sé quién... Bueno, le preguntan: ¿tú mataste a estas mujeres o qué? Y él responde: no, pero me hubiera gustado hacerlo. Bueno, me hubiera gustado saber quién lo hizo, tal cual así. En español se diría así, en inglés no se dice así, en inglés tiene un poco más de sentido, pero como que era sospechoso que haya dicho: me hubiera gustado hacerlo, como me hubiera gustado matarlas. Entonces, este hombre cada vez era más sospechoso, de verdad. Era un hombre muy, muy raro. No sé dónde sacaron ese personaje ni qué tramaba, pero bueno. Lo más probable es que solo buscase fama. Y obviamente la consiguió, porque consiguió un montón de revuelo mediático. Y por un momento se creyó que él era el asesino. Y todos pensaban que lo iba a detener. Incluso él mismo pensó que lo iban a detener. Su casa fue registrada más de 3 veces.
hasta que él se cansó y dijo basta. Se hizo un test de ADN y los resultados fueron negativos, pero esto no se publicó ni se le informó a él hasta, me parece que 2 o 3 años después. O sea, durante esos 2 o 3 años la gente seguía pensando que era él. Pero la policía después de ese tiempo publicó que en realidad no era, que el ADN no coincidía, que sí, que su conducta era excesivamente sospechosa, pero que pues solamente era sospechoso, que quizás solo era una persona tonta, supongo. Pero sí, eso. Y bueno, nos saltamos hasta el 25. Bueno, esto que les dije pasó en 1985, pero volvemos a 1982. Al 25 de septiembre concretamente se encuentra el sexto cadáver. Este es encontrado por un ciclista, me parece que a 3 kilómetros del aeropuerto, en el bosque, a mitad del bosque. Esto ya es raro porque normalmente los cuerpos eran abandonados a las orillas del río. Otra vez con el río River. Siempre me confundo. El río Green. Dios mío. Se llamaba esta mujer Giselle Annette. Tenía 17 años. Y a pesar de que se encontró lejos del río, se apuntó al mismo asesino porque cumplía con las características del modus operandi, que era estrangulamiento, violación post y pre-mortem, y pues todo eso. Luego, el 31 de enero de 1983, ya pasamos a Año Nuevo, se encuentra cerca de un hospital el cadáver de Linda Rule. Quiero que presten atención a esta mujer, a este apellido, quiero que lo recuerden porque después, de hecho, permítanme, que soy un desgraciado y se me olvidó buscar esto para tenerlo a mano, porque es importante este apellido, Linda Rule. El nombre y el apellido son importantes, ¿va? Este crimen no se asoció al asesino de Green River porque se encontró en una zona en la que jamás se había encontrado, que era cerca de un hospital. O sea, no tenía sentido que el asesino anduviese dando vueltas por un sitio tan amplio. Y después de esto todo llegó a un punto muerto, ya no se encontró nada. La policía hacía investigaciones sin ningún tipo de sentido, porque al final no había nada que encontrar ya. De hecho, muchos policías pensaron, incluso investigadores pensaron que se había mudado, porque no tenía sentido que un asesino haya dejado de matar. Como saben, un asesino serial nunca deja de matar, porque cuando asocia el hecho de matar a una persona, o quitarle la vida a una persona, o hacerle daño a una persona con el hecho de satisfacer sus necesidades internas, sobre todo sexuales, psicológicas y todo esto, recreativas sobre todo, no puede dejar de hacerlo, porque es al final como para nosotros podría ser jugar videojuegos, salir a caminar, ver una película. Para ellos es así. Cuando lo necesitan lo hacen, porque no ven que sea malo, ven que están satisfaciendo. Entonces el hecho de que hubiera dejado de matar no era una opción. Lo único que quedaba era que se hubiera mudado, que estuviera enfermo, que estuviera encarcelado por otro delito, o que lo hubieran matado. Encarcelado por otro delito, ¿por qué? Porque los asesinos seriales, además de ser asesinos, tienen conductas delictivas en general. Desde muy temprana edad se les nota un desprecio a la autoridad, y generalmente también tienen arrestos menores por robos a tiendas, por acoso sexual, ese tipo de cosas que, si bien son delitos, no son tan grandes, y muchos de ellos caen en la cárcel, y es por eso que dejan de matar, porque no son atrapados por realmente lo grave que hacen. Pero en mayo del mismo año, de 1983, todo volvió de nuevo. Encontraron más cuerpos cerca del aeropuerto y alrededores, así que el asesino solo se había tomado un descanso. Que esto también es muy raro, y de hecho no muchos asesinos lo hacen. De hecho, solo él y BTK se daban descansos de... bueno, en realidad BTK se daba descansos muy muy largos. Él no tanto, pero al final un descanso es raro en un asesino serial. El 8 de mayo encontraron a Carol Ann Christensen, de 21 años. Mira, justamente este es un hallazgo extraño, porque el cuerpo está en un bosque, estaba en el bosque de Maple Valley, que voy a enseñarles dónde está Maple Valley. Voy a volver al mapa que les enseñé al principio. El río Rin. Ay, otra vez con el río Rin. ¿Por qué? Soy disléxico. El Green River, voy a decirlo en inglés, perdonen. Green River es ¿va? Es todo lo que va por aquí. Entonces este cadáver se encontró aquí abajito. Ven que no tiene sentido. Está muy lejos de lo que es el río. Normalmente él depositaba todos los cadáveres en las orillas de este río, o por aquí, en cercanías.
Pero esa se encontró aquí, exactamente aquí. Bueno, no exactamente, obviamente la precisión me falla, pero es por aquí, ¿va? Es abajo de estos dos mini ríos que salen del Green River. Se encontró por aquí, lo cual ya era raro, porque esto indicaba que el asesino sí que era consciente de que estaba siendo investigado y que ya habían encontrado un modus operandi y que ya lo habían perfilado. Entonces estaba variando. Volvemos a la foto de esta mujer. Como les decía, esta mujer fue encontrada en el bosque de Maple Valley. Su cabeza estaba cubierta por una bolsa de papel marrón, lo cual es raro. Esto indica bueno, cuando una persona mata a otra persona y le tapa la cara, esto indica remordimiento. ¿Por qué? Porque normalmente no quieren volver a ver el cadáver. Eso es lo que hacen, es taparle la cara, porque no soportan sentir la sensación de ver la cara de sufrimiento de la persona a la que acaban de matar. Entonces la suelen tapar porque se arrepienten de haberlo hecho. Es decir, probablemente ese sea el único asesinato del que se haya arrepentido el asesino de Green River. Sobre su cuello y sobre uno de sus pechos, el asesino había puesto 2 peces muertos. No tengo explicación psicológica para esto, la verdad que no lo entiendo. ¿Por qué pondría pescado en su cuello y en sus pechos? No tiene sentido. En su mano derecha puso una pelotita de carne molida, o sea, una albóndiga. Tampoco entiendo esto. Y entre sus piernas metió una botella de vino. Y tampoco... esto sí que lo puedo entender un poco más, que es como al final profanarse sexualmente el cadáver. Pero lo de los peces y lo de la carne molida, de verdad que estuve investigando y no logro entender qué intentaba hacer, o sea, qué intentaba satisfacer el asesino con esto. La verdad que no tengo ni idea. Se confirmó también que el cadáver había estado hundido en el agua, a pesar de que se encontraba a kilómetros de cualquier río cercano. Es decir, el asesino la había matado, la había echado al agua, luego como que se había arrepentido, la había sacado, luego le puso la bolsa en la cabeza, le puso los pescados en el cuello y en el pecho y le puso carne molida en la mano. Totalmente extraño. La autopsia reveló que fue estrangulada con un cable. Ojo, no la mató con las manos. Recordemos que matar a alguien con las manos es más personal que matar a alguien con cualquier tipo de herramienta. Este caso, en efecto, era distinto al resto, ya que el asesino de Green River se especializaba en abordar a sus víctimas, asfixiarlas y de esta manera causarle la muerte. Pero este caso era extraño. Aún así se asoció todavía a él porque fue encontrado cerca del río y porque al final la asfixia era como su seña. Luego pasamos al 11 de agosto, en donde se encuentra el cadáver de Shonda Summers, de 16 años. Después, el 18 de septiembre, Gail Matthews, de 23 años. Y en octubre fueron encontrados 3 cuerpos más. Los días 15, 27 y 29. El cuerpo de Yvonne Antosh, que es esta. Bueno, Yvonne Antosh y esta me parece que era Constance Naun. Ambas tenían 19 años. Y esta última, Kaylee Ward, de 22 años. El 13 de noviembre se encuentra el cadáver de Mary Bridget Meehan, de 18 años, embarazada de 8 meses y medio. Esta mujer estaba a semanas de dar a luz a su bebé. No se sabe si el bebé era hombre o mujer, pero bueno, estaba a semanas de dar a luz. Probablemente estaba incluso a días de dar a luz, porque sabemos que no siempre los partos se dan a los 9 meses exactos. Fue desaparecida fue reportada como desaparecida en septiembre del mismo año. Y fue hallada pues meses después. Septiembre, octubre, noviembre. Fue hallada 2 meses después. Este caso también es raro y también voy a explicar por qué hizo lo que hizo. Fue encontrada en una tumba poco profunda a un costado de la carretera. El bebé seguía en el vientre, o sea, ya estaba en proceso de putrefacción, pero el bebé seguía dentro. Y este caso causó extrañeza en particular porque precisamente le hizo una tumba. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es importante que lo recuerden para después, cuando explique la personalidad de este asesino, tienen que entender por qué le dio sagrada sepultura, que se conoce en la religión. Bueno, es importante porque esta mujer no era prostituta. Esta mujer era pues una ama de casa. No se sabe cómo la abordó, pero bueno, el caso es que le hizo una tumba, pero la estranguló y la violó de cualquier manera.
eh, en esta escena del crimen, aquí ya era más un showman. Aquí ya sabía que lo estaban buscando y ya se estaba luciendo. Porque aquí, en esa escena del crimen, dejó recuerditos para los policías. Dejó algunos lápices. Dejó mechones de cabello. No de él, de otras víctimas. Dejó un parche de estos que te pones en la piel. Típicos de estos que son como color piel, que tienen como una bolita de no sé qué cosa. Y también dejó chicles masticados, que después vamos a entender por qué lo dejó. Era una persona muy inteligente, ¿eh? Después, el día 15 de diciembre, a nada de la Navidad, Kimi Kai Pastor, de 16 años, fue encontrada fuera del cementerio de Mountain View. ¿Ven cómo cada vez se va expandiendo más el terreno donde atacaba este hombre? Primero empezó solo por el río Green. Se fue al aeropuerto, que quedaba cerca finalmente de la franja, que era donde encontraba a sus víctimas. Después se fue al hospital. Después se fue al bosque de Maple View, me parece. Y al final terminó en el cementerio de Mountain View. O sea, cada vez se iba expandiendo más. Y para este entonces ya eran 15 los asesinatos que se le podían achacar a él. Y se reportaban al menos 26 mujeres de la zona desaparecidas. O sea, probablemente eran 26 sus víctimas. La policía se dio cuenta de que el asesino estaba aprendiendo de cada cosa que hacía y estaba, parece que, retroalimentándose con otros asesinos seriales. Obviamente no en contacto directo con ellos, pero al final, en esos tiempos biblioteca, puedes acceder a información de cualquiera. Básicamente porque las bibliotecas guardan todos los periódicos, especialmente los importantes. Eso sí, no cambiaba el modus operandi. El modus operandi seguía siendo el mismo: abordar a su víctima, mayormente prostitutas de entre 16 y 25 años de edad. Las estrangulaba y las tiraba en el río, las dejaba simplemente pues en donde encontrara, como si fueran basura. Que esto también es importante porque habla de cómo percibe él a las mujeres. La cosa es que sí que cambiaba en una cosa, y es que cada vez dejaba los cadáveres en zonas más complicadas de acceder y cada vez variaba más. Otras aparecían haber... Bueno, él siempre mataba con sus manos, pero había otras víctimas que parecía que habían sido estranguladas con sus medias, con cables, como la anterior que vimos. Algunas estaban desnudas al completo, algunas otras llevaban ropa. No se sabía exactamente en qué se basaba para quitarles o dejarles la ropa. La mayoría de los cadáveres, eso sí, eran abandonados cerca del río. Otra vez con el río Rin. el río Green. ¿Por qué? De verdad, ¿por qué me cuesta tanto trabajo decir eso? No tiene sentido. Pero ya sabían que también podían dejarlo cerca del aeropuerto, en el bosque y demás. Algunos de estos cuerpos fueron desmembrados, decapitados y repartidos por todo Seattle. Era una persona muy inteligente y sabía lo que estaba haciendo. No solo le bastaba con dejarlos por Seattle, que también se iba a Oregon, que es completamente otro estado. Entonces ya tenía dominados 2 estados para ir a tirar a sus víctimas. Entienden que es complicado que una persona tenga tanta libertad de moverse, y aparte que sea tan consciente de lo que está haciendo, que decida ir a tirar a sus víctimas en estados diferentes para que no lo ubiquen. Esto habla de una persona que era muy premeditada. Aquí se dieron cuenta de algo raro, y es que el criminal parecía siempre estar un paso delante de la policía. Él sabía lo que iban a hacer antes de que lo hicieran. Esto indicaba que o era muy inteligente, o que era trabajo interno. Es decir, que un propio policía estaba haciendo estas cosas y precisamente por eso sabía lo que iba a pasar. Después de 2 años, la ola de la ola de asesinatos ya no se tenía pista de quién podría ser, y aquí el ritmo de los asesinatos bajó mucho de momento. Y hubo manifestaciones. De hecho, aquí tengo fotos de las manifestaciones. Como ven, aquí están... Se ven bien, ¿verdad? Es que... bien, se ven bien, más o menos. Aquí manifestaciones. La gente pedía justicia porque creían que por ser prostitutas no se iba a buscar al agresor. Pero la verdad es que sí se estaba buscando. La policía estaba dando todo de sí para poder encontrarlos. De hecho, se habían interrogado a más de 13,000 personas. Que eso, bueno, aquí en México no se haría nunca, pero en Estados Unidos supongo que sí. Se interrogaron a más de 13,000 hombres y no se encontró a nadie que realmente pudiera encajar con esto. Y ya hartos de todo esto, en enero de 1984,
se crea este grupo llamado Green River Task Force, que eran 50 policías e investigadores únicamente. O sea, su único trabajo de estos 50 investigadores era encontrar a este asesino. No tenía ni que patrullar, ni que atender otros casos. No. Ellos solo iban a recibir cosas que tuvieran que ver con el asesino de Green River. Y ya. O sea, imaginen, tanta era la desesperación del Estado por encontrar a este asesino que asignó a 50 investigadores y policías para intentar atraparlo. Y aún así no funcionaba. El 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, Belize Plager fue hallada muerta. Tenía 22 años y también por la misma zona, entre el bosque, bueno, entre las orillas del río Rin. Otra vez con el río Rin, el río Green y el aeropuerto. No sé qué me pasa, te lo juro, porque sigo diciendo río Rin. Soy disléxico, no sé qué me pasa. Y bueno, en los siguientes 3 meses, marzo, abril y mayo, se encontraron 10 cadáveres. Aquí ya se le fue. O sea, aquí dijo, bueno, yo voy por todo. Mató a 10 mujeres. Lisa Yates, de 19 años. Voy a mencionar los nombres de todas porque es importante al final recordar a las víctimas. Todas estas fotos son sacadas de sus memoriales. Y bueno, tenemos a Lisa Yates, de 19 años. Wendy Stephens, de 14 años. Esta fue la víctima más joven, creo recordar, 14 años. Obviamente estas fotos no son tan apegadas a la realidad porque fueron retocadas con inteligencia artificial de la página donde yo la saqué, que se llama Find Your Grave, que es como encuentra tu lápida, que es para que cualquier persona pueda buscar las lápidas de sus seres queridos en internet. Y bueno, están algo retocadas, le subieron un poco la resolución. Cheryl Lee Williams, de 18 años. Dolores Laverne, de 18 años. Debbie May Aberthany, de 26 años. Esta fue la mayor. Luego, es que tengo apuntados todos los nombres. Terry Milligan, de 16 años. Sandra Gabbert, de 17. Alma Ann Smith, de 18. Tina Mary Thompson, de 21. Y Colin Brookman, de 15. En octubre de 1984, uno de los detectives a cargo recibió una carta sospechosa del corredor de la muerte en Florida. Y el remitente de esta carta solo podía ser uno, que era Ted Bundy. Se ofrecía como consultor. Ted Bundy seguía intentando dar de qué hablar. Y esto tiene hay dos cosas por las que él hacía esto, y se los expliqué al principio. Se ofreció como consultor para resolver el caso del asesino de Green River. Y resultaba raro porque él no pedía nada a cambio. Esto solo les indica que quería frenar la ola de asesinatos que tenía este asesino, porque lo iba a alcanzar a él y le iba a quitar el podio del asesino serial más letal que ha tenido Estados Unidos. Y porque aparte, entre más pudiera ralentizar su muerte, mejor, porque estaba en el corredor de la muerte. Estaba solo esperando a que le dijeran: tú pasa, que te vamos a inyectar. Y mientras la policía lo necesitase para algo, era mejor para él, porque al final podía evadir la muerte de esta manera. También es posible que solo quisiera llamar atención, porque al final los asesinos seriales les gusta recibir atención. Y como él ya no podía recibir atención a través de asesinatos, pues lo único que le quedaba era cooperar con la policía. Bueno, ayudar a la policía, incluso a crímenes que ni siquiera tenían nada que ver con él. Aún así, la policía le dijo que nanay, que se fuera para su casa, que no quería nada, que no les interesaba nada que él pudiera darles. Pero el 12 de octubre encontraron a otra víctima. 27 años, mira. 25 años. Esta es la víctima número 27, perdón. Tenía 25 años. Su nombre, Mary Sue. Y aquí fue cuando dijeron: bueno, en verdad, quizás sí necesitamos tu ayuda. Entonces dijeron: bueno, sí, quiero que me ayudes. Compartieron la evidencia con el señor Bundy y se reunieron. De hecho, incluso lo sacaron de la cárcel y lo llevaron para Salt Lake, para ver más o menos en qué podía ayudarlos. Compartieron información clasificada con él, y algunas personas que lo vieron dicen que estaba evidentemente celoso, porque en cualquier cosa que decían, por ejemplo, mira, este asesino ha hecho tal cosa, él decía: sí, pero yo también hice esto. O sea, como que intentaba siempre compararse y ponerse por encima. Esto es una
una clara muestra del complejo de egocentrismo que tienen, porque una persona egocéntrica siempre quiere ser el que más hace de entre todos los que están a su alrededor. Y bueno, esto es normal en los asesinos seriales al final. Hay algunas personas que dicen que Bundy solo quería hablar de sus crímenes otra vez para volver a ganar notoriedad, pero hay gente que dice que en efecto fue de ayuda. Bundy afirmó que el asesino volvía a las escenas del crimen, y esto es algo que se corrobora con muchos asesinos seriales. Por ejemplo, está David Berkowitz, que atacaba en Nueva York. Él lo que hacía era caminar del lado del ¿cómo se llama? Del copiloto, pegar un tiro por la ventana, porque casi siempre de copiloto van las mujeres, porque no suelen manejar, y no es algo de machismo, sino que es algo como un rol establecido raro. Les disparaba y huía, pero días después volvía a la escena del crimen, a donde había cometido ese asesinato, para revivir, para volver a sentir la emoción que tenía cuando lo hizo. Y esto es algo que muchos asesinos seriales hacen, volver a las escenas del crimen, y fue lo que Ted Bundy dijo que también el asesino de Green River hacía. Dijo que también era muy probable que volviese para abusar sexualmente de los cadáveres, y esto era algo que la policía ya sabía, que los violaba aún después de que ya habían pasado días de muertos. Y Bundy sugirió algo que quizá hubiera funcionado. Miren, voy a ponerles una imagen de Bundy mientras, para que lo vean, para que le vean la carita mientras estoy hablando de él. Sugirió algo raro, que probablemente hubiera funcionado, pero que no podían hacer eso por cara a cómo se vería en el público, que era usar a una mujer como carnada. Bueno, no una mujer, bueno, sí era una mujer, pero era un cadáver de una mujer. Básicamente que cuando encontraran el cadáver de una mujer no lo recogieran, que lo dejaran ahí y que lo espiaran, porque eventualmente el asesino iba a volver. Pero la policía le dijo, no podemos hacer eso, es como faltarle el respeto al cuerpo de la mujer, y no le hicieron caso. Y bueno, el 14 de noviembre de 1984 se encuentra el cuerpo de Martina Teresa Authorley, de 18 años. Nada de lo que hicieron los policías lo frenaba. Realmente no había manera de que algo les diera una pista de quién podía ser. Y tenemos a esta mujer que ayudó muchísimo. Esto fue en diciembre del mismo año, o sea, un mes después. Reciben una denuncia de una trabajadora de la zona de la Franja, una prostituta. Su nombre es Rebecca Grade, de 22 años. Un hombre la había intentado estrangular hace... Bueno, no hace 2 años ahora, sino hace 2 años entonces, o sea, en 1982. Según ella, el tipo detuvo el vehículo y le invitó a subir, porque era prostituta, evidentemente, a eso se dedicaba. Y temían el arresto por la prostitución, porque como les comento, la prostitución era o es, porque no estoy seguro de las leyes actuales, ilegal en la zona esta de Salt Lake, perdón. Así que le dijo, muéstrame tu identificación para poder irme contigo. Él se la mostró sin problemas y vio que trabajaba en una empresa llamada Kenworth. Fueron a un parque de casas rodantes como este, no sé si los conozcan, muy típico de Estados Unidos, porque la gente que de verdad es de escasos recursos viene a vivir a estos sitios. Y justamente aquí atrás se metieron al bosque, porque el asesino no tenía una casa rodante, simplemente fue allí porque veía que iba a estar solo, era de noche, nadie les iba a echar en cuenta, porque al final la gente quiere dormir en esas zonas. Se la llevó al bosque, y cuando se bajaron para pues hacer sus cosas, porque en la parte de atrás de su camioneta tenía como una adaptación en donde podían dormir, entonces tenía una cama y pues cositas. Entonces se bajaron para ir a esa zona, y cuando se descuida la mujer, la agarró por atrás, le puso un antebrazo en el cuello, tipo así, agarrándola así, y con la otra mano le tapó pues la nariz y boca para que no pudiera respirar. Ella de alguna manera consiguió forcejear tanto que él la soltó y escapó. Fue la única víctima que le sobrevivió al asesino de Green River, que de hecho ya puse el nombre en el título. Me cayó un poco porque no quería decir el nombre para que fuera como una incógnita, pero bueno, ya se sabe quién es.
Ella no quiso denunciar porque al final era una prostituta y era drogadicta. Realmente nadie le iba a creer, porque en esos tiempos se tenía el estigma de que las prostitutas realmente no tenían ningún tipo de credibilidad, especialmente si eran drogadictas, porque al final sabemos que la droga afecta mucho el cerebro y podían no recordar las cosas correctas, y guiarse por el testimonio de una persona drogadicta sería contraproducente para la persona que probablemente sea inocente, y al final van a arrestar a un inocente por culpa de una persona que divaga. Pero no fue el caso. Al final quiso denunciar y la policía la tomó muy en serio. Le dijo que le creía y le fueron mostradas varias fotos de los posibles sospechosos, y lo reconoció en instante. Era imposible que no lo reconociera. A este hombre con cara de güerito, cuyo nombre es Gary Leon Ridgway, de 35 años de edad en este entonces. Como ven, una persona que parecía... Tú lo ves en la calle y dices, bueno, pues es una persona normal y corriente, ¿no? No se ve malvado, no se ve fuerte, no se ve intimidante. No tienen ningún tipo de sentido. Y lo identificaron a él porque en efecto se confirmó que trabajaba en Kenworth. Y no era la primera vez que este hombre se cruzaba en la investigación, ¿eh? Fue detenido en 1982, antes de que los primeros cuerpos fuesen encontrados. O sea, antes de que siquiera se supiese que existía un asesino de Green River, ya fue arrestado. ¿Por qué? Porque fue descubierto contratando a una prostituta. Y así como ser prostituta es ilegal, también contratar prostitutas es ilegal. En 1983, un año después de esta detención, fue señalado como sospechoso de la desaparición de una prostituta llamada Mary Malvar, que la tenemos aquí. Aquí está, Mary Malvar, de 18 años, en Washington, completamente, o sea, no es nada cerca de donde él residía. Según su novio y proxeneta, o sea, su novio la prostituía, lo cual ya habla bastante de la calidad del novio. Se le acercó una camioneta, ella se subió, lo normal, al final a eso se dedicaba. El joven lo siguió porque tenía que cuidarla, pero al final los perdió. La camioneta era así. De hecho, esta foto la saqué de un sitio que estaba vendiendo hace unos años la camioneta de Gary Ridgway. O sea, esta es la camioneta real de Gary Ridgway. No la está conduciendo Gary Ridgway, pero es la camioneta real. Solo que le quitaron la parte de atrás, la que le decía que era como una casita. Esta es su camioneta, pero la parte de atrás llevaba algo para poder dormir. Él lo siguió en su carro, siguió la camioneta, la acabó perdiendo y la mujer jamás volvió a aparecer. Levantó una denuncia y días después el hombre volvió a ver esa misma camioneta. Era muy fácil de reconocer porque, como les digo, tenía una parte atrás en donde se dormía. Esas camionetas no suelen tener eso. Después, bueno, volvió a ver volvió a ver este auto en una casa. Su propietario era Gary Ridgway y fue interrogado en su casa con su carita de menso, como lo vemos aquí, que tiene carita de menso tal cual, y negó todo. Aquí me parece algo ridículo porque me lo imagino así. Van a la casa de Gary Ridgway. Hola, ¿tú mataste a tal mujer? No. Ah, bueno, que tenga buen día. Tal cual, o sea, él dijo, no fui yo. La policía dijo, está bien, y se fueron. Sin más, o sea, no sé qué le pasa a la policía a veces, pero así fue. Pasó como con Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Además que tampoco le echaron mucho en cuenta porque no encajaba con el perfil que había dado John Douglas. Recordemos que en el perfil decía que era una persona fuerte, era una persona blanca que, bueno, eso sí, superaba los 40 años, y como aquí no superaba los 40 años, tenía 35. No encajaba para nada con la descripción del asesino. Uno de los encargados del Green River Task Force, como les decía, este equipo de 50 investigadores que estaba dedicado solo a atrapar a este hombre, tenía la sospecha de que en efecto era él, y de hecho se obsesionó con él al grado de que le mandaba fueguitos por Instagram, cosas así, ¿sabes? No, obviamente no. ¿Te imaginas? Le manda fueguitos por Instagram, me dio un montón de gracia. Pero no, se obsesionó con él porque él sabía que al final él era el asesino, pero no tenía ninguna manera de probarlo. Ridgway fue investigado muchas veces y él mismo accedió al polígrafo, y aquí es cuando les voy a explicar por qué el polígrafo no funciona siempre. Accedió al polígrafo para descartar cualquier cosa
Y lo superó sin problemas. Incluso cuando le preguntaron, ¿tú mataste a esas mujeres? Él dijo, no, y el polígrafo dijo, entendible, que tenga buen día. No se le veía para nada nervioso nunca. Y aseguró que sí conocía a Rebecca Grade, la mujer esta que desapareció, cuya foto ya les enseñé. Que ambos discutieron porque lo mordió mientras le hacía sexo oral, pero que jamás quiso estrangularla. O sea, se enojó, sí, porque lo mordió, pero que su intención jamás fue matarlo ni la agredió de ninguna manera. A ver, ahora les explico cómo funciona un detector de mentiras. Básicamente este mide los impulsos que genera el estrés, es decir, la descarga de energía que genera el estrés. Y con energía me refiero a energía eléctrica, no energía de estas de te mando buenas vibras. No, esa no existe. Energía eléctrica y adrenalina. Esto lo mide porque por mucho que tú seas buen mentiroso, cuando alguien te pregunta algo que sabes que es verdad o que tiene razón, tu cuerpo se pone un poco alerta. Aunque tú te hayas entrenado para no demostrarlo físicamente, tu cuerpo lo resiente, y esta máquina precisamente detecta esos cambios en los impulsos eléctricos y todo eso. Pero esto no funciona con psicópatas, porque ellos no sienten culpa, no sienten que hayan hecho nada malo. Así que cuando le preguntan a un psicópata, ¿tú mataste a esta persona?, aunque diga que no, porque sabe que tiene que decir que no, su cuerpo no lo asimila como algo malo, así que no genera esta descarga de energía eléctrica ni de adrenalina. Es por eso que el polígrafo nunca sirvió contra Gary Ridgway, porque siempre lo aprobó. Además de que hay maneras de entrenarte para poder superarlo. Y como no había manera de que el Green River Task Force se mantuviera, dijeron, no podemos encarcelar a Gary Ridgway, no podemos girar una orden de cateo a su casa porque no hay ninguna prueba. Entonces hay que recortar los fondos. El Green River pasó me parece que de 50 miembros, creo que pasó a solo 10. Es decir, se redujo mucho. Entre 1985 y 1986 fueron encontrados otros 9 cuerpos. Aquí están. Aquí no hay 9 fotos porque de 2 no puede encontrar sus fotos, pero les mencionaré los nombres. Está Carrie Lois, de 15 años, Shirley Murray, de 18 años, Dennis Bush, de 23 años, Mary Watt, de 16, Sandra Mayor, de 20, Tracy Winston, que de esta no tengo fotos, y Maury Finney, esta mujer de aquí, de 19 años, Kimberly Nelson, de 21, y una chica no identificada que fue bautizada con el nombre de Jane Doe, de 17, porque 17 se creía que tenía... Bueno, 17 de la edad que se creía que tenía, y Jane Doe porque legalmente en Estados Unidos, no sé si en otros países, cuando un cuerpo no es reconocido y es una mujer, se le llama Jane Doe para poder darle un nombre, y cuando es un hombre se le llama John Doe. No sé por qué se usa este nombre, la verdad debe de tener alguna explicación, pero no lo sé. Pero es el nombre que se le da para cuando no se sabe la identidad concreta de una persona. La mayoría de estos cadáveres, de estos 9 cadáveres que se encontraron, eran solo huesos y estaban ya muy descompuestos. Eso significaba que llevaban aproximadamente 1 año y medio de que habían sido asesinadas. Entonces el asesino se había detenido. A pesar de que sí que se hayan encontrado cuerpos nuevos, no había rastros de cuerpos actuales de que haya matado en ese momento. Y esto lo voy a explicar más adelante por qué. El 27 de junio de 1987, 3 niños encontraron huesos enterrados, semi-enterrados. Esto no es que lo haya hecho él, sino que el paso del tiempo entierra los huesos porque el aire mueve el polvo y bueno, en fin, eso. Encontraron el cuerpo de Cindy Ann Smith, de 17 años, desaparecida en 1984, y lo encontraron pues años después. El único cadáver encontrado en el 87, no se encontró más. Y aún así no era un cadáver reciente, era un cadáver que ya había matado hace tiempo. Es decir, no había indicios de que el asesino siguiera activo. Pues en vista de que todo se estaba enfriando, dijeron, bueno, lo único que tenemos es a Gary Ridgway, entonces vamos a volver a molestarlo.
Y aquí está otra vez él como, por favor, déjame en paz. Se descubrió que no tenía coartadas para los días que desaparecieron las chicas, es decir, no podía justificar en dónde había estado. Consiguieron una nueva orden para registrar su casa, pero no encontraron nada. Ridgway fue obligado a entregar una muestra de saliva porque, como les comento, en los primeros cadáveres se había encontrado restos de semen. No sé si en los demás, porque no se especifica, pero en los primeros sí que sé que había semen. Pero por el tiempo en el que fue hecho esto, todavía no había herramientas para hacer una prueba de ADN, como pasó por ejemplo con Danny Raider, BTK, que sí que se tenía semen de su primer asesinato, pero no podía analizarse porque la tecnología genética en ese tiempo no estaba muy avanzada, que digamos. El 30 de mayo de 1988 se encuentra otro cadáver de Deborah Lorraine Estes, de 15 años. Insisto que no parecen de la edad, pero porque las fotos son retocadas, porque esas fotos las saqué de su propio obituario online. O sea, esas fotos son las últimas fotos que proporcionó la familia de las víctimas. Y bueno, esta había desaparecido en 1982. Hasta este momento se estimaban un total de 48 víctimas, o sea que Ted Bundy ya no tenía nada que hacer, le quitaron el top 1. Ted Bundy tenía 32 o 35, Gary Ridgway de momento 48. Así que bueno, esto obviamente, creo que por aquel entonces ya no estaba vivo Ted Bundy, pero si lo hubiera estado, seguro que se hubiera retorcido en su cama de prisión. El 7 de diciembre del mismo año, la televisión emitió un último esfuerzo, como les comento. John Douglas había dicho que quería poder emitir reportajes respecto a este asesino, porque quizá podían hacer que cometiera un desliz comunicándose con ellos. Se repasaron sus crímenes, y de hecho hay un momento muy turbio, muy triste, en el que el propio oficial de policía, el propio, ¿cómo se le llama? Sheriff, me parece. Digamos, el jefe del departamento de policías se dirige a cámara, la mira fijamente y le dice: por favor, si estás ahí, por favor, entrégate. O sea, estaban completamente rendidos ante él, no podían encontrarlo, no sabían por dónde empezar. Le pedían por favor que se entregase, porque no lo iban a encontrar ellos nunca. Aún así no lo hizo, obviamente, no consiguieron nada con eso. Y bueno, saltamos al 11 de octubre de 1989. Andrea Childers, sí, de 19 años, encontrada donde antes los policías habían encontrado otros 3 cadáveres cerca del aeropuerto, es decir, este sí era reciente, y esta es su última víctima. Para las autoridades, esta investigación había sido todo un fracaso. Al igual que Zodiac jamás iba a ser atrapado, al igual que Jack el Destripador, iba a pasar a la historia como un asesino serial que jamás iba a saber su identidad. Y para 1990, el Green River Task Force, de un total de 50 miembros, pasó a solo 5. Y en 1992 solo quedaba 1. Es decir, la policía se había rendido ya por completo. Sabía que no iba a atrapar y no había manera por dónde tirar ahora. La cosa es que en 2001 el avance, y justo ese fue el año en el que capturaron a Danny Raider. Fíjense lo importante que fue la investigación genética, que consiguieron atrapar el mismo año a 2 asesinos seriales que pensaron que jamás iban a volver a ver. En 2001 el avance con la tecnología del ADN fue más concreto, y se comparó la saliva de Gary Ridgway con el semen encontrado en Marissa Chapman, la mujer esta que les digo de las primeras, y eran idénticos. Rindió frutos la investigación, la paciencia de este hombre, porque este que investigó fue el único que quedaba del departamento de Task Force que se creó con 50 miembros. Era el único que quedaba y el que se obsesionó con Gary Ridgway. Su paciencia rindió frutos y al final sí era él. Aquí está todo menso otra vez. Aquí ya tenía 52 años. Fue detenido el 30 de noviembre del 2001 y fue acusado de 4 asesinatos. Las víctimas confirmadas fueron Marissa Chapman, Carol Christensen, Cynthia Hinds y Opal Charming Mills. ¿Esto por qué? Porque eran las únicas víctimas de las que se sabía que había restos seminales en sus cuerpos.
y es por eso que eran los únicos que se le podía imputar, a pesar de que sabían que el modus operandi era el mismo para las demás. No podían atreverse de momento a acusarlo de eso. Después, como les digo que trabajaba en Kenworth, tenía la facilidad de acceder a pintura para autos, y después esto ayudó a que se le pudieran asociar otros tres cadáveres, porque encontraron estos cuerpos, pintura microscópica de este típico pedacito chiquito de pintura sólida se encontró en esos cadáveres, y se descubrió que era la misma pintura que usaba para pintar los camiones en Kenworth. Su familia, amigos y conocidos aseguraron que era una persona amable, que era muy asiduo a leer la Biblia, que llegaba siempre temprano al trabajo, que era un hombre de casa, era un fanático religioso, que de hecho iba a predicar puerta a puerta como un testigo de Jehová. Y de hecho era tan fanático de la Biblia que incluso cuando la leía en su iglesia, lloraba, como que le daba emoción, le daba sentimiento lo que decía la Biblia. Llegaba a llorar leyéndola. Aquí ya está él arrestado con su barriguita de asesino serial, porque todos los asesinos seriales tienen esta barriguita extraña. Bueno, vamos a su infancia ahora. Gary Ridgway nació el 18 de febrero de 1949. Aquí está de niño, que se ve incluso más menso. Ahora aquí voy a explicar unas cosas de su psicología. Su mamá era dominante, y aquí ya los que sepan un poquito por dónde van los tiros sabrán que esto fue el detonante de que matase a tantas mujeres. Porque ¿qué pasa cuando tienes una madre dominante? Que comienzas a generar traumas y comienzas a pensar que todas las mujeres son iguales. Comienzas a generar un odio, y ese odio al final, fermentado durante tanto tiempo, se convierte hasta a veces en asco o en despersonalización de esas mujeres, y es por eso que las tiraba en bosques, en el río, como si fueran basura. Esto es a lo que me refiero con que las veía como basura. Su madre era dominante, lo regañaba mucho por su rendimiento escolar, a pesar de que todo el mundo decía que, cuando ya fue asesino, decía que era un asesino muy inteligente. Se ve que en la escuela no le iba muy bien, se ve que le iba bastante mal. Y por este entonces viene el despertar sexual de cualquier niño, cualquier adolescente, y se da cuenta que empieza a notar a su madre demasiado atractiva, porque la madre usaba faldas muy cortas para la época. Son los 50, no se acostumbraba a usar faldas demasiado cortas, pero esta mujer, la mamá de Gary Ridgway, sí las usaba en casa, y pues esto le generaba emociones a su hijo. Comenzó a desarrollar un deseo sexual real por su madre, y en la escuela le seguía yendo mal. Repitió curso 2 veces y sus calificaciones eran bajísimas, no daba una en la escuela. Así que su mamá se cansó y intentó enseñarle en casa, lo que hizo que pasara más tiempo cerca de su madre, con lo bueno y con lo malo que eso tenía. Era disléxico, y se dice que los asesinos seriales tienen un coeficiente intelectual promedio de 140. Gary Ridgway tenía un coeficiente intelectual de 180, no, mentira, tenía un coeficiente intelectual de 80 solamente. 82 para ser exacto. Caía un poquito más abajo y casi tenía retraso mental. Su mamá lo ridiculizaba mucho precisamente por esto. Esto generó un sentimiento de odio, y comenzó a espiarla mientras... Bueno, es que miren, aquí pasa una cosa, que comenzó a asociar el odio con el placer. ¿Por qué? Porque la figura sexual que tenía no eran chicas de su edad, al final era su mamá. Y su mamá, que le causaba odio porque se burlaba de él, y deseo sexual porque la encontraba atractiva físicamente. Entonces comenzó a espiarla mientras ella tomaba el sol. Típico que sales en Estados Unidos típico, que sales a acostarte en tu patio a tomar el sol, y pues él se le quedaba viendo, y esto le causaba fantasías sexuales. Estas fantasías sexuales ya se habían completamente distorsionado, se habían alejado de la realidad que tiene que ser la vida sexual de una persona, porque estas fantasías incluían tener sexo con ella mientras la mataba. Esto hizo que precisamente su mente, al estar en pleno desarrollo sexual, asociase el dolor, el causar daño y el torturar con el placer sexual. Y esto, una vez que se te asienta en el desarrollo sexual, psicosexual, ya no se separa. Es
No sé si podría decir tan tajantemente que no se separa o que es muy difícil que esto se separe. Bueno, esto es muy común en los asesinos seriales, esto que les voy a decir. Me parece que se llama enuresis o eneuresis. No sé muy bien, es básicamente el término técnico para decir que se orinan en la cama. Básicamente mojan la cama cuando duermen, y esto es algo muy común en los asesinos seriales. Hay una teoría llamada la tríada de McDonald, que son tres componentes básicos para que para poder detectar comportamientos psicopáticos en un niño o desviaciones psicosexuales en un niño. Estas son la tendencia a la piromanía, es decir, que le guste demasiado el fuego o incendiar cosas, la tortura animal o causar dolor, sea emocional o físico, el hecho de maltratar animales por simple diversión o causar dolor emocional a personas para sentir placer, es también un detonante. Y el mojar la cama en la adolescencia también tiene mucho que ver. Cada vez que se orinaba, su madre lo ridiculizaba y lo metía a la ducha y lo regañaba mientras ella misma le lavaba los genitales. Esto hizo que aún más desarrollase esa sensación de querer dominar, querer hacer algo con su madre, querer matarla y todo eso. Es que su madre, de verdad. Es que muchas veces los asesinos seriales se hacen así por el trato que le dan los padres, de verdad. Y luego dicen, no, es que cada quien es como quiere. No, es que de verdad, si te paras a pensar mucho en algunos asesinos seriales, te das cuenta que los padres tuvieron un componente muy importante que ver en todo eso. Este mismo evento que les digo de que su madre le limpiaba los genitales cuando mojaba la cama, fue demasiado traumático para él, tanto que cuando lo arrestaron se lo contó a los propios psicólogos, y esto precisamente marcó su relación con las mujeres. Todo esto que les estoy contando, esto del deseo por su madre, de la dominación, del odio a las mujeres y todo esto, marcó su relación con las mujeres en general. Su padre era sumiso, o sea, su padre no pintaba nada en casa, no daba órdenes. Su padre era sí, mi amor, a todo. Le hacía caso por completo a su esposa. Entonces nunca tuvo una figura paterna realmente presente, porque al final el padre hacía todo lo que la mamá quisiera, y pues eso no era tener una figura paterna. Al final era entender que su mamá era dominante. Su papá era era conductor de autobuses, y de aquí es que sale también una cosa importante, y esto también tiene mucho que ver el padre en el desarrollo de su carrera como asesino serial. Es que su padre, como era conductor de autobús, muchas veces se lo llevaba a él y conducía por la misma zona por la que él recogía a las prostitutas, que era la zona de la franja. Cuando pasaba por ahí se quejaba, empezaba a insultar a las mujeres, y entonces desde pequeño se dio cuenta que las prostitutas no merecían respeto. Esto hizo que cuando fuera mayor, todo el odio que le tenía a las mujeres por parte de su madre fuera desembocado en el target principal del padre, que eran las prostitutas. Ya cuando entrando a la adolescencia, cuando ya esto era, digamos, entre los 16 y 20 años, le encantaba torturar y matar animales. Y estos aquí, cuando les comento que cumplía la triada del asesino, hasta que en 1965 me parece que esto fue a los 16 años, intentó matar a una persona. Se le acercó un niño de 6 años que no conocía de nada, y pues como son niños, obviamente pues bueno, son tontos en general. Se lo llevó al bosque y le apuñaló el hígado con una navaja. Le pegó un cuchillazo. El niño sobrevivió, pero nunca pudo identificar a la persona que lo atacó porque no lo conocía de nada. Gary confesó cuando ya estaba arrestado que esto lo hizo porque quería saber qué se sentía matar a una persona, porque al final matar a animales se le había quedado corto. Al final un animal no es... Un animal no puede expresar el dolor y el sufrimiento de la misma manera compleja que lo podría ser un humano. Entonces, para una persona que disfruta con el sufrimiento, un humano es el premio mayor, porque un humano puede expresar, es más expresivo, puedes entender lo que dice, puedes entender que implora por su vida y demás. A los 20 años se graduó de la secundaria. Insisto que repitió 2 cursos y que no le iba bien en la escuela, así que lo que hace
toda persona que no le va bien en la escuela es enlistarse en el ejército, en este caso fue en la marina, porque se dice que eso te va a generar carácter, pero al final no sé si eso sea cierto. Muchos asesinos seriales caen en los brazos del ejército, como Jeffrey Dahmer, Dennis Rader. Y bueno, a los en 1970 se casa a los 21 con su primera esposa, llamada Claudia Craig. De ella no encontré fotos. Busqué mucho y no encontré fotos. Y entonces cuando se casa se va a Vietnam. Es lo que les decía de la guerra. Y aquí se da cuenta que tenía un apetito sexual que no podía saciar con nada. Contrató tantas prostitutas que contrajo gonorrea. Esto hizo que les agarrara todavía más odio a las prostitutas porque lo habían contagiado de una enfermedad sexual. Entonces, cuando vuelve de Vietnam, su esposa le confiesa que le fue infiel. Entonces todavía más odio hacia las mujeres, porque la única mujer que había tenido en su vida, que era su mamá, lo trataba mal. Luego su esposa le es infiel y encima las prostitutas que contrataban le contagiaron enfermedades. Era un hombre con muy mala suerte. Se divorciaron en 1972, duraron 2 años de casados y aquí fue donde comenzó a trabajar en Kenworth. Aquí conoció a una chica llamada Marcia Lauren Brown. Tampoco hay foto de esta mujer, no sé por qué no hay fotos de estas mujeres. Bueno, la conoció, se casó con ella y eso no alivió su apetito sexual, seguía frecuentando prostitutas y a su esposa le exigía tener sexo varias veces al día, o sea, no le bastaba con una ni con dos, sino que quería constantemente estar teniendo sexo. Le gustaba mantener relaciones en lugares públicos. De hecho, el mayor lugar en donde solía tener relaciones sexuales en público era a las orillas del... Otra vez con el río Rin, iba a decir. El río Green. ¿Ven cómo soy disléxico? En 1975 tiene a su primer hijo con su segunda esposa. Pero la relación comenzó a apagarse. Obviamente, cuando tienes un hijo... tienes que prestarle mucha atención, sobre todo en los primeros años, que son muy importantes para el pequeño. La mujer ya no podía satisfacer sexualmente a su marido porque o estaba muy cansada de cuidar al hijo o simplemente las cosas habían cambiado. Así que comenzó a tener actitudes turbias como insistirle que probaran cosas nuevas, cosas relacionadas con dolor, con sumisión y demás. Y la esposa le dijo, Nanay, quiero el divorcio, y le pidió el divorcio. Según ella, también Gary hacía mucho una cosa, y es que se acercaba hacia ella por la espalda sin hacer ningún tipo de ruido y la agarraba del cuello. Y eso no le gustaba porque sentía que tenía como una sensación turbia al hacer eso. No era el típico se acerca por la espalda a darle cariño, sino que la agarraba por la espalda raro. De hecho, en algunas ocasiones llegaba a estrangularla un poco. Después ambas ex esposas confirmaron que Gary era una persona muy controlada por su madre. Su madre le controlaba todo, le controlaba sus cuentas bancarias, le controlaba qué comía, le controlaba sus horarios de salidas, incluso, y de hecho hasta le controlaba cómo vestir. Aun cuando ya estaba casado, seguía diciéndole cómo tenía que vestirse. O sea, su madre era una completa controladora. Así que pues, esto hacía que sus esposas, si bien creían que era medio turbio, no creían que fuera mala persona. Después de que se divorció, su apetito por las prostitutas aumentó y comenzó a frecuentarlas con más frecuencia. Y su primera víctima se dio en 1982, cuando mató a esta mujer de aquí, a Wendy Lee Caulfield. La recogió en la franja, en donde les decía que recogía todas las prostitutas que encontraba. Y bueno, se la llevó a un terreno baldío, mantuvieron relaciones sexuales, la abrazó por atrás, la estranguló hasta la muerte y ya estaría. Y este mismo método lo siguió usando con sus siguientes víctimas. Luego, en 1985, Gary conoce a una mujer de 40 años en un bar, llamada Judith Lynch, que en esta sí que hay fotos. Y aquí están los dos felices. Bueno, medianamente felices. Y recuerdan que les dije que hubo un periodo en el que Gary ya no mataba más. Pues fue aquí.
Cuando la conoció a ella dejó de, bueno, no dejó de matar, pero sí que la cantidad de asesinatos se redujo muchísimo. Durante esos 13 años que estuvieron casados, solo se pudo comprobar 2 asesinatos en 13 años, cuando había 3, por ejemplo, al principio en 3 meses mató a 10 mujeres. Y cuando lo conoció a ella, en 13 años solo mató a 2, que obviamente sigue estando mal, pero sí que se ve que se redujo mucho. Y esto es porque parece que ella era completamente distinta a sus otras relaciones con mujeres que había tenido ella. Lo trataba bien, podía darle sexualmente lo que él pedía, y parece que se complementaban mucho. Aún así, el deseo de matar de un asesino va a seguir siempre latente, así que nunca pudo, por muy buena que hubiera sido su esposa, jamás pudo haber sido esa cifra reducida a 0. Judith dio varias entrevistas en las que aseguró que su esposo, Gary Ridgway, era un hombre trabajador, un hombre muy alegre, muy cariñoso y que jamás estaba de mal humor. Bueno, si tenía sexo todo el rato. Atrapar a Gary Ridgway se convirtió obviamente en un logro. O sea, durante tanto tiempo que lo estuvieron buscando, décadas que lo estuvieron buscando, por fin lo encontraron cuando ya todo el mundo se había rendido, cuando todos sabían que no iba a funcionar. Pasaron 20 años, bueno, más de 20 años para que pudieran encontrarlo. John Douglas, de hecho, le dedicó un capítulo en su libro. El capítulo del libro se llama "A veces los dragones ganan", porque es cierto que lo atraparon, pero no pudieron reducir el número de víctimas, y de hecho tiene el título del asesino serial más prolífico de la historia de Estados Unidos, porque mató a un total de 74 mujeres, y se cree que, bueno, él confirmó 74, se le encontraron 74, pero se cree que pudo matar a un total de 120 mujeres. Porque hay una parte, bueno, eso lo comentaré después. Lo más impresionante de todo esto es que mató a tantas mujeres, se pudo escapar 20 años de la policía con un IQ solo de 82, lo cual es muy muy raro, insisto, porque demostró que una persona con un IQ de 82 podía engañar al FBI por 20 años, a pesar de que estaban poniendo todo de sí para encontrarlo. También es cierto que la tecnología no ayudaba, era muy arcaica en ese entonces. A pesar de las pruebas en su contra, Gary Ridgway se declaró inocente de los 4 homicidios que se le imputaban. Ojo, que de momento solo eran 4, porque eran de los que se podía comprobar. Para inicios del año 2003 se llegó a un acuerdo donde Gary Ridgway se iba a declarar culpable de 48 asesinatos. Iba a ayudar a encontrar los restos a cambio de evitar la pena de muerte. Es decir, si ayudaba a la policía a encontrar esos 48 víctimas de las que se creía que era responsable, no le iban a dar muerte, simplemente le iban a dar 48 cadenas perpetuas, y si bien iba a morir en la prisión, no iba a morir con inyección letal ni en la silla ni nada de eso. Obviamente mucha gente estuvo en contra, porque creían que si él había impartido muerte a tantas mujeres, él también merecía muerte. Pero al final también la opinión mediática aceptó, porque la gente quería encontrar los cuerpos de sus hijas, porque había muchas chicas que estaban desaparecidas y que no sabían si había sido producto de precisamente de Gary Ridgway o de otra persona, y no sabían dónde estaba, claro. Y al final Gary Ridgway era la única persona que sabía dónde estaban estos cuerpos. Entre junio y octubre del mismo año, Ridgway llevó a la policía a 20 sitios distintos, en donde se encontraron más cadáveres incluso de los que la policía pensaba que había. Durante este periodo, los investigadores pasaron encerrados con Gary Ridgway. O sea, mientras Gary estaba cooperando con las autoridades, lo llevaron a una especie de búnker, que realmente no era un búnker, simplemente era un sitio donde podían convivir con él más de cerca, como para intentar para entrar en confianza y para intentar entrar en la mente del asesino. Y funcionó, poco a poco se fue abriendo, permitió varias entrevistas a psicólogos y criminólogos. La principal pregunta que le hicieron fue: ¿por qué tantos asesinatos? Y bueno, su madre gritándole y lavándole los genitales obviamente fueron un factor determinante.
también se sumaron malas experiencias sexuales, como la que había tenido con prostitutas que le habían contagiado varias enfermedades de transmisión sexual, el abandono de sus primeras dos esposas, incluso la infidelidad de su primera esposa. Sin embargo, él no sabía por qué las había matado. Él realmente no tenía una respuesta para por qué mataste a tantas mujeres. Él dijo solamente que tenía ganas de matar y lo hacía. O sea, no había nada que lo detuviese. Si quería matar, lo hacía. Era como un niño consentido que podía hacer cualquier cosa que quisiera así. Se le antojaba matar y salía a matar. Y ya. Dijo que las prostitutas eran basura y que mataría a todas las que fuera necesaria. ¿Recuerdan de la mujer que les dije que le había hecho una tumba? En la que la mujer que mató cuando estaba embarazada, que encontraron todavía al bebé dentro, que le hizo una tumba. Bueno, pues a esta le hizo una tumba porque sí que creía que era digna de irse al cielo, porque ella no era prostituta, ella era una madre de familia. Ella no era basura como las prostitutas que él pensaba. Así que ella sí que le dio sagrada sepultura, a pesar de que la mató, le dio sagrada sepultura. Ni siquiera recordó los nombres ni los rostros de las mujeres que había matado. Lo único que recordaba eran los lugares donde había tirado los cuerpos, porque llegó un punto en el que dijo que mató a tantas mujeres que ya había perdido importancia y que de hecho ya dejó de contar. Creo que dijo que a partir de 70 había dejado de contar porque ya no significaba nada. Antes de asesinarlas obviamente tenías relaciones sexuales, como ya les había dicho, antes y después. Las tomaba por la espalda, las estrangulaba con el antebrazo y ya está. Cuando vio que su racha de asesinatos era demasiado grande, comenzó a amontonar cadáveres. O sea, tiraba cadáveres encima de otros, porque al final no tenía ya dónde tirarlos. No se le ocurría otro sitio donde los dejar, así que los dejaba ahí en cualquier sitio que encontrara. Y cuando tuvo todavía más víctimas, que hubo una racha que mató a 10 mujeres en pocos meses, pues ahí fue cuando se le ocurrió irlas a tirar a otra ciudad o incluso a otro estado para que no lo reconocieran. Y su modus operandi realmente era práctico. Yo creo que tuvo suerte planificando, porque al final esto hizo que no lo atraparan en 20 años. Pasaba por la zona de la franja, atraía a su víctima en la camioneta, acordaban irse a un lugar tranquilo a hacer la tarea. Y los jóvenes le solían pedir los documentos, porque como les digo, la prostitución era ilegal, entonces temían que fuera un agente encubierto. Entonces lo que él hacía era mostrar su identificación, pero tapaba el nombre, por si acaso se le llegaba a escapar alguna. Tapaba su nombre con un dedo, mostraba la cartera, no sé cómo, digamos así, por ejemplo. Tapaba el nombre y su foto para que no lo reconocieran. Incluso en su cartera tenía una foto de su niño pequeño. ¿Recuerdan que tenía un hijo? Pues tenía una foto de su hijo pequeño, para que las prostitutas sintieran ternura, pensaran que es un hombre de familia, que quizás solo necesita un desahogo y que no hay mayor peligro. Entonces las prostitutas confiaban en él y se subían. Y como les digo, había veces en las que tenían sexo en la parte de atrás de su camioneta, que era un lugar en el que él había acondicionado para dormir, pero era simplemente una fachada porque él tenía casa. En este lugar tenía juguetes de su hijo, tenía algunas ropitas para que vieran que realmente tenía un hijo. Y sí que tenía un hijo. Incluso llegó a matar mujeres mientras su hijo estaba allí. De hecho, relató una historia en la que su hijo estaba en la parte de enfrente del auto donde van los pasajeros, y en la parte de atrás, en lo que es la parte de la carga, pues estaba teniendo sexo con la mujer. Después, cuando acabaron, salieron, la mató, la fue a tirar por ahí por el bosque, y cuando volvió, su hijo le preguntó que a dónde había ido su amiga. Él le dijo que se había ido a su casa y que no había mayor problema, que podían dejarla ahí. Y su hijo, pues obviamente era un niño pequeño, no iba a hacer muchas preguntas, le creyó y ya está. La explicación de por qué seguía matando era porque decía que tener sexo con muertas no le parecía tan placentero, que si bien le quitaban las ganas en el momento, no era lo que él quería, así que tenía que buscar a una nueva víctima. Y aparte decía que también tenía sexo con los cadáveres para ahorrarse dinero, porque al final, que no entiendo esto, porque si las matas pues ya de paso les robas, ¿no? Pero como en el GTA. Pero
Obviamente el dinero que se gastaba en prostitutas era mucho. Entonces debía tener sexo con los cadáveres para ahorrarse algo de dinero. Fue tema de estudio durante mucho tiempo cómo una persona con un bajo IQ pudo escaparse del FBI por 2 décadas. Y aquí ya es cuando explica por qué dejaba a veces recuerdos y cómo es que pudo engañar tanto tiempo a la policía. Y es que dejaba pistas falsas. A veces iba caminando por la calle y de los botes de basura sacaba chicles, lápices, vasos, cosas que pudieran tener ADN. Y esos los dejaba en las escenas del crimen junto a otras cosas para despistar, para que dijeran, mira, dejó aquí un chicle, o incluso colillas de cigarros, aunque él no fumaba. Para que la policía lo viera y dijera, bueno, tenemos un indicio, aquí hay ADN, y que el ADN jamás concordase con el de él. Y de hecho, es que sí que era tonto, pero se le notaba que era tonto y la policía no creía que un asesino serial así fuera tan tonto, porque en 1984, cuando intentaron picarlo hablando de él en las noticias, sí que cayó en eso. Mandó una carta escrita diciendo, bueno, burlándose de la policía, diciendo que jamás lo iban a encontrar, pero como estaba tan mal escrita y parecía hecha por un niño, la policía la leyó y pensó que era una carta de broma y la descartó. Pero luego se descubrió que en efecto sí la había mandado él. O sea, yo creo que lo tonto que era lo ayudó también a zafarse, porque cuando hablas de un asesino serial entiendes que es una persona inteligente y no te cuadra que sea alguien tan tonto, y por eso simplemente lo pasas por alto. El 5 de noviembre del 2003 se halló culpable de 48 asesinatos, a pesar de que luego se comprobó que eran más, ya no le iban a juzgar otra vez. Y durante el juicio pudieron hablarle, como ya es común en los juicios de Estados Unidos. Durante el propio juicio puedes dedicarle unas palabras al acusado. Y la mayoría de las personas lo insultaban y le decían la muerte y cosas así. Como hicieron con Jeffrey Dahmer, que una mujer intentó atacarlo, pues más o menos así. Solo que con Gary Ridgway no fueron tan agresivos. Y a él le daba igual, él estaba concentrado en lo suyo. Aquí hay una foto de cuando lo hallaron culpable de 48 víctimas. Oficialmente fueron 48. Él confirmó 72, pero el FBI cree que fueron más de 120. O sea que hay como 3 versiones, pero si quieres quedar con la oficial, con la que está en papel, 48 mujeres mató. Aquí de hecho está en el juicio. Aquí es cuando le están hablando, que ni siquiera voltea a ver a la cara a las personas. Hasta que recuerdan que les dije que se quedaran guardado el nombre de una mujer llamada Linda Rule. Entonces llega el padre, y esta es la primera persona que lo hizo llorar. Básicamente lo que le dice este hombre es: todas las personas que están aquí presentes te odian, pero yo no te odio. Yo quiero, dice, yo he dedicado mi vida a Dios y así seguirá siendo, porque lo que tú hiciste para mí fue una prueba de fe y yo no voy a dejar que mi fe caiga, así que te perdono. Usted, señor Gary Ridgway, está perdonado. Y así lo perdona, y lo perdona por matar a su hija, y Gary Ridgway llora. Y esa fue la única persona en el juicio que lo hizo llorar, porque mientras todo el mundo lo insultaba, a él le daba igual. Fue la única vez que demostró arrepentimiento, aunque se cree que realmente no estaba arrepentido, simplemente lloró porque fue cuando le cayó el 20 de que realmente no iba a volver a salir de prisión, o porque quizá tocó temas que a él le afectaban mucho, como la religión, que insisto, lloraba leyendo la Biblia. Entonces es probable que fuera por eso. Con razón ya está muy silencioso todo, es porque se me olvidó poner esto. Ahí está. Bueno, después de ello una declaración en la que pedía disculpas por las cosas que había hecho. Dijo que se arrepentía muchísimo por todo lo que haya pasado, aunque claramente era falso. Quizá lloró porque se sintió perdonado realmente, porque
Como era tan religioso, pensó que no iba a poder entrar en el cielo, y cuando él lo perdonó sintió que se había ganado el perdón de Dios o lo que fuera. Fue condenado a 48 cadenas perpetuas y está en confinamiento solitario. Él no puede compartir celda con nadie por su seguridad y por la seguridad de los demás, como cualquier asesino serial. Eh, en el 2004, aquí es cuando les digo que las cifras son raras, porque en el 2004 se divulgaron entrevistas donde dice haber matado a 78 mujeres. Luego en otra entrevista dice haber matado 90 y pico. Entonces no se sabe realmente si solo está intentando sumarse víctimas, o está diciendo la verdad porque ya sabe que ya no le pueden hacer nada, o no sé, pero bueno, cosas de asesinos seriales, siempre cambian sus versiones de las historias. Y pues a día de hoy tiene 72 años, me parece, y sigue en prisión cumpliendo condena, y así seguirá hasta que muera. Y aquí está él hoy en día. Está completamente calvo, perdió bigotes, cejas y cabello. Y bueno, esa fue la historia de Gary Ridgway. Ven, les dije 2 horas.